Regresamos a Punto y Contrapunto. 11 personas presuntamente vinculadas al ataque registrado el jueves pasado en el Palacio Municipal de Guaymas fueron detenidas este fin de semana en Sonora. En la balacera, Marisol Cuadras, de 18 años, fue asesinada mientras protestaba con la colectiva Feministas del Mar para exigir un alto a la violencia de género. Autoridades aseguran que el objetivo de los criminales no eran las mujeres, sino el secretario de Seguridad Municipal. Veamos en contexto. El jueves pasado, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Marisol Cuadras, de 18 años, fue asesinada en medio de la protesta que realizaba con el colectivo Feministas del Mar frente al Palacio Municipal de Guaymas, en Sonora. 2 hombres dispararon. Marisol recibió 2 disparos y murió. También falleció un policía escolta de la alcaldesa Carla Córdoba y fuerzas de seguridad mataron a uno de los presuntos agresores. Este domingo, autoridades informaron que durante la investigación para dar con los responsables del ataque, hicieron 11 cateos y detuvieron para ser interrogadas a 11 personas por posesión de droga. Atribuyen la agresión a grupos del crimen organizado que han amenazado al secretario de Seguridad Pública, Andrés Humberto Cano Agüir. El viernes, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que el objetivo de los delincuentes no era Marisol, sino Cano Agüir, que también es capitán de la Marina. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, prometió justicia para las víctimas y castigo para los responsables. Sonora ocupa el 7º lugar en homicidios dolosos a nivel nacional, con 1,306 casos reportados este 2021, 301 más que en 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hace 10 días, el colectivo Buscadoras por la Paz y autoridades locales informaron la localización de 8 cuerpos en 3 fosas clandestinas descubiertas en Guaymas. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, empiezo contigo, Dolores, que justamente tú vives en Sonora. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué decir del lamentable asesinato de esta activista Marisol Cuadras en medio de un ataque armado en el Palacio Municipal de Guaymas? ¿Qué decir sobre lo ocurrido y sobre cómo han reaccionado las autoridades hasta el momento? Mariana, primeramente sí quiero aprovechar el espacio para darle mis condolencias a la familia de Marisol, por supuesto a sus compañeras, a sus amigas, a todas las personas que son de Guaymas, de guaymenses, allá en Guaymas, porque hay que decirlo, Guaymas enfrenta una situación de violencia terrible, terrorífica, que no ha podido pararse, incluso desde el trienio anterior, con la antigua presidenta municipal, Sara Valles. Prácticamente la pasada presidenta municipal tuvo que vivir protegida, resguardada por el ejército, porque recibía demasiadas amenazas de muerte. Y ahora, bueno, se da este ataque en este contexto, además terrible, terrible por todos los lugares posibles que podamos verlo. Primeramente, terrible para la juventud de Sonora, que en este momento creo que está pasando por un momento de desasosiego fuertísimo a raíz de esta imparable violencia e impunidad. Es decir, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué van a hacer las autoridades al respecto? ¿Qué van a hacer también los partidos políticos por defender y proteger la dignidad de los presidentes y presidentas municipales que están en zonas calientes de riesgo? Ese también es otro tema que se desprende en este sentido, porque definitivamente que no es normal y que no podemos manejarlo como efectos colaterales del crimen organizado, o como una disputa, o como ese fuego cruzado que se da. No queremos esa respuesta en Sonora. Nos parece una vergüenza, nos parece insuficiente, y creo que estamos muy molestos. Sí. Muchas personas de la comunidad. Desafortunadamente no ha habido una respuesta contundente, al parecer. Sí. Pues sí, hubo personas detenidas, es todo lo que sabemos, pero sabemos que la vida de Marisol no se va a recuperar, ni de ella, ni de tantísimos jóvenes que pierden la vida todos los días, Mariana, y que nadie hace nada. No hubo una respuesta contundente, o al menos no hasta el momento, es lo que dice Dolores. Alfredo, ¿tú cómo lo ves? Las autoridades han atribuido este ataque a grupos del crimen organizado, pero entonces, ¿qué pasa con la estrategia de seguridad que en teoría tendría que estar haciéndoles frente y combatir la violencia en la entidad? Y creo que todavía peor, Mariana, porque, 4 cosas que vimos en la respuesta del gobierno federal el viernes pasado, al día siguiente de esta atrocidad. Uno, primero que nada, el presidente López Obrador no toca el tema hasta que se le pregunta hacia el final de la conferencia matutina.
le pide al secretario almirante, a Rafael Ojeda, que dé la información, y no sé por qué se nos pasa eso como un detallito. El presidente de la República, que tan criticado fue la semana pasada por su avance militarista, le dice al secretario de la Marina que informe un asunto de seguridad pública. Así el comisario sea miembro de la Marina, así tenga que ver lo que sea la Marina en esto, no tenía por qué dar Ojeda ese informe. 2. Ojeda nos muestra claramente varios de eso que hemos dicho de 1000 formas, que lamentablemente solo se ilustra cuando suceden este tipo de cosas. Se refiere a Marisol como la muchachita que perdió la vida, dice que es hija de un marino, y la califica como un daño colateral en el país que repudió y que tan mal envejeció ese maldito concepto de los daños colaterales a los que se refería Felipe Calderón. No se puede cambiar la mentalidad de los militares, no se puede cambiar la mentalidad de los marinos cuando hablamos de seguridad pública. Ahí queda también demostrado. Y 3, y creo que es lo más chocante, yo hoy platiqué con una periodista que debe sonarle mucho a Dolores, a Águeda Barojas, que nos contaba precisamente cómo la alcaldesa le llamó inmediatamente a ella ante la desesperación de no saber a quién llamarle, le llamó a ella, le llamó a muchísimas personas cuando estaba ocurriendo el ataque. Y de repente Sí. todo lo que ha sucedido después de eso, pues son ya irregularidades que no nos debemos, insisto, acostumbrar a ver. O sea, no puede venir de parte del gobierno federal un juicio inmediato donde al siguiente día nos decían que la persona que murió, el sicario que murió, o sea, el sicario, usando el lenguaje del crimen organizado, nos dice Rafael Ojeda, el sicario que murió tenía estas características, ya condenándolo. No nos podemos acostumbrar. Y el remate, creo, Chocoso, que hoy nos platicaba Águeda, es esta risita del presidente López Obrador al final, ¿no? De ya vámonos a desayunar. Bien. Se nos hizo tarde. Eder, reacciones a lo que dice Alfredo y a la que también pone sobre la mesa Dolores. ¿Y cómo viste tú, además de este caso, pues la respuesta que ha dado el gobierno federal y desde luego el gobierno de Sonora, encabezado por Morena también? Sí, me parece que el problema que está sucediendo en Sonora y en varios estados como Zacatecas es muy grave. Hay una nueva disputa territorial de los grupos del crimen organizado. Ayer Guadalupe Correa, en una entrevista muy interesante, hacía un planteamiento de cómo estos grupos del crimen organizado, en su diversificación de entradas de recursos, no solamente es ya el narco, ya Lisa nos ha hablado mucho sobre eso, están también ocupando territorios en función de la riqueza natural que hay en esos territorios, y me parece que ahorita la recomposición de los grupos del crimen organizado en muy buena medida obedece a estas necesidades de ocupar más territorio. Sobre lo que plantea Alfredo, hicieron mucho énfasis todas las autoridades, y hasta ahora es la versión que se sostiene, de que el objetivo era el presidente, el seguridad pública, el director de seguridad pública municipal, porque justamente está esta disputa y querían el grupo, el cártel que fue a atacar, quería quitarse de encima al secretario de Seguridad Pública. Ya había habido amenazas, y por eso el hecho de que un concepto se haya utilizado en el gobierno de Felipe Calderón, que es chocante y que es odioso, el de los daños colaterales, no significa que no sea adecuado en algunos momentos. Calderón hablaba de daños colaterales cuando era el Estado mexicano el que se enfrentaba con los grupos del crimen organizado y morían civiles en ese proceso. Acá se habla de un daño colateral porque no era el objetivo asesinar a la activista. No sabían, incluso según lo que plantean el gobierno, no tenían en su escenario la manifestación. Ellos iban directo a asesinar al director de seguridad pública, y en ese sentido las muertes. Me parece que con toda franqueza el gobierno mexicano y todo el Estado mexicano, los gobiernos estatales, no están sabiendo reaccionar
reaccionar a tiempo y de manera adecuada a esta reconfiguración territorial de los grupos del crimen organizado, no solamente en Sonora, sino en toda la región Bajío y norte del país. Me parece que hay una crisis que se está agravando con el tema de seguridad pública y tiene que haber una respuesta que sea más eficaz y que por fin nos pueda garantizar que se va a pacificar el país, porque lo que estamos viendo en estos momentos es que si los grupos del crimen organizado entran en estas disputas, no hay capacidad de respuesta y eso es un muy mal mensaje. Lisa, una crisis que solamente se está agravando. ¿Qué decir del lamentable ataque en Guaymas y qué hacer para frenar entonces la violencia en esta entidad? Yo empezaría por el tema de la investigación, justamente porque este episodio me recuerda muchísimo por el desafortunado uso de los conceptos y también por quererle dar a la opinión pública ya un caso cerrado de que la autoridad ya sabe qué iba a pasar, contra quién iban y quiénes eran. Me recuerda el caso del asesinato del exgobernador de Jalisco, ¿no? Donde justamente la autoridad salió a decir, como ya sabemos quiénes son, el caso está resuelto, ya lo único que nos falta es arrestar a los perpetradores. Y en este caso es un poco lo mismo. Va a haber justicia, no se va a quedar impune, habrá castigo para los responsables. Ya sabíamos que no iban por esta chica y ya sabíamos más o menos quién es, entonces por lo tanto, pues ya, ¿no? Pasemos la página y a lo que sigue. Y la verdad es que eso es sumamente grave, y es sumamente grave porque no hay una investigación, porque no está concluida, porque no ha habido responsables y no ha habido el proceso necesario para llegar a la sanción de los responsables, de manera que pues no se ha iniciado ni siquiera el proceso de justicia para la familia de esta pues mujer que fue asesinada de manera pues a sangre fría por presuntos criminales. Yo lo que quisiera completar es también que en esta versión oficial, cuando hablan de detenidos y dicen ya hay ciertos detenidos a los que se va a interrogar y se detuvo por posesión simple de drogas, pues es otro indicio problemático del funcionamiento de la seguridad y la justicia en México, ¿no? Porque entonces hay un asesinato consumado, hay un ataque consumado y las personas son detenidas por el delito de posesión de drogas para investigarlas después, como justamente hemos expuesto en esta mesa, que es el uso perverso de estos delitos de drogas, que va a terminar imputándole la posesión sin resolver nunca el asesinato y mucho menos la cadena de mando. Y tercero, decir que si bien la nota consignaba un escenario de violencia con los números del propio secretariado, pues este es bastante más grande de lo que se dice ahí, ¿no? Faltaba la actualización de octubre. Sonora trae 1,642 homicidios dolosos y feminicidios. Sí. Pero una cosa que no se dice en esas cifras o que se esconde mucho es que si bien trae un aumento más del 23% con respecto al año pasado, en el caso de los asesinatos de mujeres este aumento es del 63%. Y eso creo que es una dimensión que no tenemos por qué ocultar en este momento. De manera que también, por ejemplo, los delitos de extorsión afectan desproporcionadamente a las mujeres, con 67% más contra 38% de crecimiento en el caso de las víctimas hombres, sí. Ya sin mencionar los delitos que se cometen contra las mujeres como como seguridad sexual, o delitos de violencia de género. Entonces, pongamos mucha atención, también usemos estos espacios para verificar que la autoridad local efectivamente conduce un proceso serio y efectivamente se llega a los responsables verdaderos por los delitos correctos. Sí. Alfredo, tenemos 30 segundos. ¿Tenías un contrapunto a lo que comentaba Eder? No, la verdad no, estoy anonadado nada más. Es la calderonización del obradorismo. Es decir, que un concepto como daños colaterales aquí sí tiene un contexto. La verdad, yo escuché durante todo un sexenio ese tipo de justificaciones. Ahora sí que en cada quien quede. Bien. Yo estoy sorprendido. A ver, por alusiones personales, Eder, ¿quieres responder? No, yo coincido con Lisa que se tiene que hacer una investigación muy seria y a partir de que haya certidumbre de que se está deteniendo a las personas adecuadas, que se dé una explicación más real de lo que sucedió. Bien, pues sí, porque es muy lamentable lo que estamos viendo en Sonora y en otras entidades del país, lamentablemente. Vamos a una pausa. Esta mañana, José Antonio Romero Tellaeche fue nombrado nuevo director del CIDE. Desde septiembre, Romero fue nombrado director interino y un mes después destituyó a Alejandro Madrazo por pérdida de confianza. Hace una semana hizo lo mismo con la secretaria académica Catherine Andrews. Pese a las protestas, Romero encabezará esta institución. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.